No se escucha nada, profesor. Ya, ahora sí, ya me pueden escuchar, ahora sí. Listo, listo, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo, ahora sí, es que tenía el micrófono apagado. Volví y lo pago, pero. Listo, ahora sí. Vuelvo a repetir. La última clase que tuvimos, estuvimos hablando de la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton hablaba de que existía una fuerza externa que si golpeaba o empujaba un objeto, ese objeto iba a cambiar de posición y que al cambiar de posición iba a aumentar la velocidad y que iba a acelerar. Y les di 3 ecuaciones mágicas para solucionar ejercicios de la segunda ley de Newton. La primera era fuerza es igual a masa por la aceleración. La segunda, masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Y la tercera era eh, masa, no, aceleración es igual a fuerza sobre la masa. Eran 3 ecuaciones que dependiendo la pregunta con la que se desarrollaba el ejercicio, utilizaba una fórmula específica. Entonces, ¿cuál es la fuerza que se utiliza para...? Entonces, se utilizaba fuerza es igual a masa por aceleración. Si la pregunta era, ¿cuál es la aceleración que se necesita para...? Entonces, era aceleración igual fuerza sobre masa. Y si preguntaban, ¿cuál es la masa del objeto? Entonces, se utilizaba masa es igual a fuerza sobre aceleración. La clase de hoy es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la continuación de la primera y de la segunda ley de Newton. Entonces el diagrama de las fuerzas de Newton, entonces el primero era cuando el cuerpo estaba en reposo, quieto, cuando estaba quieto. El segundo, cuando el objeto se empezaba a mover y ese cuerpo cambiaba de posición y aceleraba. Entonces era fuerza es igual a masa por la aceleración. Y el tercero sería cuando uno empuja el objeto con una fuerza, este cuerpo va a ejercer una fuerza en sentido contrario al que se le aplica con la misma magnitud. Con la misma magnitud. Es que se me acabó el marcador y es que tengo acá un tablerito. Voy a mirar a ver si les puedo mostrar. Listo, entonces póngale cuidado. La primera ley de Newton era cuando el objeto estaba quieto, en reposo, quieto. Cuando se le aplica una fuerza, utilizábamos fuerza es igual a masa por aceleración. Y el tercero, que sería este que les voy a mostrar acá, el tercero es cuando se le aplica la fuerza, pero el objeto va a recibir ese impacto de la fuerza, la va a recibir con la misma magnitud de la fuerza. Es decir, igual. Al momento de impactarlo, no cuando uno lo está moviendo, porque seguramente uno lo empuja con una fuerza y después se va a empezar a mover y ese cuerpo va a tener una fuerza resultante. Pero al momento de impactarlo, cuando uno impacta el objeto, ese objeto va a recibir la misma fuerza con la misma magnitud. Es decir, si yo lo empujo con 10 newton la caja va a recibir un impacto con la dirección hacia acá de 10 newton. Es decir, va a ser algo así. Este es el objeto. Y yo le voy a pegar acá. Entonces, cuando yo le voy a pegar al objeto, ¡pah!, el objeto recibe el impacto. Yo le pego con una fuerza. Y el objeto va a recibir esa misma fuerza, así,
¡pah! En contrario, de la misma magnitud, es el mismo impacto. Pero ya después se puede hallar la aceleración con la que va a recibir el impacto y podemos hallar la aceleración con la que va a recibir el impacto acá. El ejemplo de un futbolista. Viene el futbolista y le va a pegar. ¡Pah! Le pega con la misma fuerza y el balón va a recibir esa misma fuerza, o sea, recibe 25 newton. ¡Pam! Le recibió el golpe. Pero el balón va a salir volando con una aceleración y la pierna va a recibir una aceleración un poquito hacia acá. Es decir, yo golpeo acá y este va a salir hacia acá y este se va a devolver un poquitico. Entonces va, pega, este sale y este se recoge. Lo que dice la tercera ley de Newton es que cuando yo le pongo fuerza, el objeto va a recibir el mismo impacto de la fuerza. Es decir, es la misma, pero con dirección hacia acá, que era lo que yo les decía. Es como si cogieran acá y se estrellaran acá. ¡Pah! Con el mismo impacto, la misma cantidad de fuerza. ¿Entendida la tercera ley de Newton? Entonces, la acción sería esta, y la reacción sería la fuerza con la que recibe el impacto. Entonces, por eso, cuando yo les muestro acá, ahora les voy a mostrar acá mis dibujitos. Por favor, no se van a burlar de mis obras de arte. Vamos a ver si después de explicarlo física con el balón, lo podemos explicar ya con la fórmula. Entonces vamos para acá. Ah, no, esto es trigo. Entonces dice, tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, la fuerza de la acción tendrá la misma dirección y magnitud de la fuerza de acción. Lo que yo les decía, la fuerza con que se impacta el balón va a ser la misma con la que reciba el balón. Que el balón recibe esa misma fuerza, es la misma magnitud. Pero en sentido contrario, lo que yo les decía, una va de izquierda a derecha y la otra va de derecha a izquierda. Un ejemplo de la tercera ley de Newton lo podemos ver cuando movemos un sofá. Entonces, al momento de empujar el sofá, uno empuja el sofá, digamos, de izquierda a derecha. Y el sofá va a recibir esa fuerza de izquierda a derecha. Pero eso no quiere decir que se queden quietos, ¿no? Igual se va a mover el sofá. Pero entonces, cuando uno mueve un sofá, ya sería la segunda ley de Newton y empieza a cambiar de posición. Y entonces ahí ya la aceleración del cuerpo va a ser distinta. Ya no va a estar en reposo. Entonces, les voy a mostrar 3 ejemplos y vamos a desarrollar uno. Entonces, el primero. Tenemos una caja, tenemos una cajita y vamos a golpear con un puño la caja. Entonces, uno impacta la caja con una fuerza y la caja va a recibir ese impacto con dirección contraria, pero con la misma magnitud. Si yo golpeo la caja con 30 newton, por poner un valor, 30 newton, la caja va a recibir el impacto con la misma fuerza, golpear, y la reacción es la que recibe la caja. Otro ejemplo, cuando uno está parado en la tierra, el cuerpo, nosotros ejercemos una fuerza sobre el piso. Y el piso va a recibir esa misma fuerza hacia arriba. Entonces, ¿cómo se llamarían? Hacia abajo sería la gravedad, el peso de nosotros con la gravedad hacia el piso. Y la tierra va a ejercer una contrafuerza hacia arriba que se llama la fuerza natural, hacia arriba, en sentido contrario. Una va hacia abajo, la otra va hacia arriba. Pero va a ser la misma fuerza en este punto. En este punto. Lo mismo acá, en el punto de impacto. Ya después, pues por obvias razones, la mano va a seguir hacia acá y la caja puede salir volando, ¿no? A no ser que la caja sea muy dura, y uno le pegue a la pared. Ejemplo, la pared, uno le pega a la pared, en el momento de impacto va a ser la misma fuerza.
pero una la va a recibir. No es que uno no mueva la pared, pero sí le queda doliendo a uno la mano. Entonces, si uno golpea la pared con una fuerza, seguramente le va a doler a uno la mano y la pared no se va a mover. Pero si es una caja, seguramente uno golpea la caja, de pronto no le duele a uno la mano, pero la caja sí va a salir volando hacia la dirección con la que llevaba el puño. Entonces, lo que quiere decir la tercera ley, la ley de Newton, es que en el impacto, tanto el objeto como el que pone la fuerza, en ese punto va a ser la misma magnitud. Entonces, vamos a poner el ejemplo que yo ponía aquí del baloncito de fútbol y el deportista que le pega la patada al balón. Entonces, lo primero que debemos saber aquí es que el futbolista le va a pegar al balón con una fuerza de 25 newton, es decir, va a disparar al arco. ¡Pam! Le pegó al balón para dispararle al arco. Cuando le pega al balón, lo está haciendo con una fuerza de 25 newton. Entonces sería la flecha roja, la fuerza que lleva la pierna contra el balón. ¡Pam! Le pegó al balón. Y el balón va a recibir el impacto con una dirección contraria, también de una fuerza de 25 newton. Es la misma fuerza, es la misma. ¿Qué cambia en este ejercicio? Que el balón tiene masa distinta, es decir, pesa distinto, y la pierna del futbolista va también a pesar y la masa va a ser distinta a la del balón. Entonces, si es una persona que pesa aproximadamente 70 kilogramos, la pierna y el pie aproximadamente, yo estoy haciendo una aproximación, esa parte de la pierna va a pesar 30 kilogramos. Es de masa 30 kilogramos. Y el balón, ese dato sí es, el balón pesa 0.6 kilogramos. Cuando uno va a una tienda de fútbol, a comprar un balón, ahí le dicen cuánto pesa en gramos. El balón de un balón profesional de fútbol pesa 569 gramos. Entonces yo paso la conversión a kilogramos y me dio 0.6 kilogramos. Entonces, la pierna más la fuerza que lleva para impactar es de 30 kilogramos, la pierna. Y el balón de 0.6 kilogramos. Lo que debemos saber de la tercera ley de Newton es que al momento de impactar el balón, la fuerza de ambos es la misma y va a ser 25 newton. Entonces tenemos tres valores. ¿Qué podemos hallar aquí en la tercera ley de Newton? Lo que podemos confirmar es que con la misma fuerza, tanto que impacta como que recibe, podemos saber si el balón, con qué aceleración va a salir al arco y con qué aceleración va a recibir el impacto la pierna. Entonces tenemos que plantear dos ecuaciones. Uno para la masa de la pierna, que sería la masa 1, vea, aquí se la puse con color naranja. Y tenemos que plantear una ecuación aparte para la masa 2, que sería el balón. Aquí la puse de color amarillo. Entonces, como yo decía que es una continuación de la primera y de la segunda ley de Newton, necesitamos utilizar la fórmula de la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton decía que fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces, como vamos a hallar es la aceleración con la que salen los objetos, tenemos que utilizar la fórmula de las tres que le di, la que decía la aceleración. ¿A qué es igual la aceleración? A la fuerza sobre la masa. Entonces yo aquí despejé. La masa estaba multiplicando a la aceleración y la pasé aquí a este lado a dividir. Entonces queda que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Esta fórmula yo ya se las había dado la clase pasada. Ya después tenemos que reemplazar. La fuerza es la misma. Entonces es fuerza 25 newton. Entonces cojo esos 25 newton y los pongo acá arriba donde dice fuerza. Dividida la masa. ¿Pero cuál masa? La masa 1. Es decir, la de la pierna. Sería 30 kilogramos. Entonces cojo esos 30 kilogramos y los pongo acá abajo. Los pongo aquí abajo. Entonces nos queda que la aceleración es igual a 25 newton dividido 30 kilogramos. Entonces cogemos la calculadora
y dividimos 25 dividido 30. Ese resultado que nos arroja la calculadora es 0.83. Entonces, la aceleración con la que recibe el impacto el balón, digo, la pierna contra el balón, la pierna se va a devolver un poquitico a una aceleración de 0.83 metros sobre segundo cuadrado. Es decir que, aunque los que han jugado fútbol le peguen al balón, el balón no va a quedar quieto en el mismo punto. O pueda que lleve, o puede hacer que se devuelva si el balón es muy pesado, que no creo, sino que más bien el balón va a seguir la misma dirección con la que lleva la fuerza, pero va a moverse un porriquitico nada más, a 0.83 metros sobre segundo. Y tenemos que plantear una ecuación ahora para el balón. Una ecuación para el balón. Entonces tenemos que la fuerza 2 es igual a la masa 2, que sería la del balón, por la aceleración. La aceleración 2. Vamos a hallar la aceleración 2, que sería la aceleración del balón. Entonces cogemos la masa que está multiplicando a la aceleración y la vamos a pasar a dividir. Es la misma fórmula que utilizamos arriba. La aceleración 2 es a la fuerza 2 sobre la masa 2. Pero la fuerza 2 es la misma fuerza, porque según la tercera ley de Newton, en el momento de impacto es la misma fuerza. Eso quiere decir que la fuerza sería 25 newton, porque es la misma, dividido la masa, pero ahora es la masa del balón. Entonces cogemos la masa del balón, que es 0.6, y la ubicamos aquí abajo. Entonces nos queda que 25 newton dividido 0.60 kilogramos. Entonces cogemos la calculadora, hacemos la división en la calculadora, y ahí nos arroja un resultado, que es de 41.6 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que al momento del impacto, aunque es la misma fuerza, el balón va a salir con una aceleración de 41 metros sobre segundo cuadrado. Va a decir, va a salir a toda, va a salir rápido. Y la pierna, el pie del jugador, se va a mover un poquito hacia adelante a una aceleración de 0.83 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, lo que podemos ver aquí es que podemos comprobar que aunque es la misma fuerza de impacto, según la tercera ley de Newton, los objetos después del impacto se pueden comportar de maneras distintas. Se pueden mover de maneras distintas. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, por favor? Venga, miro aquí el chat a ver si me están haciendo preguntas por... No, señor. Bueno, discúlpenme, es que mi internet hoy está como graves. No vi el chat. Bueno, eso quiere decir que no están haciendo preguntas, o si no, ya me hubieran preguntado por el micrófono. Bueno, entonces vamos a ver otro ejercicio de aplicación de la fuerza de la tercera ley de Newton. Entonces nos vamos a imaginar a un señor que trabaja, ¿eso cómo se llamará? ¿Cotero? No, cotero es el que baja. Bueno, alguien que tiene que empujar hartas cajas al mismo tiempo, ¿no? No sé cómo se llamará esa profesión. Entonces está en una fábrica grande y el jefe le dice, venga, señor garzón, necesito que me mueva estas 3 cajas un poquito porque necesito acá un espacio. Entonces el señor tiene las 3 cajas pegadas, una caja pegada contra la otra. Las 3 están pegadas. Y el señor va a ejercer una fuerza para mover las 3 cajas al tiempo para darle el espacio que le está pidiendo el jefe. Lo que podemos ver aquí en el dibujo es que el señor que va a mover las 3 cajas tiene que mover 3 cajas de distintas masas. Es decir que como son 3 cajas, hay una masa 1, hay una masa 2 y hay una masa 3. Según la tercera ley de Newton, el señor va a empujar las 3 cajas a una fuerza de 18 newton. Va a empujar a 18 newton para poder correr. Para poder correr las 3 cajas. Eso quiere decir que la fuerza con la que va a empujar la caja 1
la caja 1 va a recibir la misma fuerza del Señor. Es decir, que la caja 1 tiene una fuerza de 18 newton. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. La fuerza con la que va a empujar la caja 1 recibe el impacto con la misma fuerza, según la tercera ley de Newton. Es decir, que la fuerza de la caja 1 contra la 1 y la 3, contra la 2 y la 3, es de 18 newton. 18 newton. Entonces, la caja 1 va a pesar 2 kilogramos, la caja 2 va a pesar 3 kilogramos y la caja 3 pesa 4 kilogramos. Pero aquí no es tan fácil como en el balón, porque en el balón era una masa con una fuerza. Era una masa con una masa, digámosla de cierta manera. Era el pie con el balón. Aquí ya empiezan a cambiar las situaciones. ¿Por qué? Porque resulta que cuando está moviendo la caja 1, no solo mueve una caja. Es decir, la caja 1 sí recibe la fuerza de 18 newton. Pero hay que tener claro que la caja 1 empuja la fuerza con la, la caja 1 traspasa fuerza a la caja 2. Y la caja 2 traspasa fuerza con la caja 3 para que las tres sean movidas. Como son tres masas, ya no una como en el balón, que era solo el balón, sino tres, hay una fuerza de contacto. Es decir, hay una fuerza de contacto entre la masa 1 y la masa 2, hay una fuerza de contacto, y entre la masa 2 y la masa 3 también hay una fuerza de contacto. Entonces, ¿qué podemos hacer en este ejercicio? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el Señor, al mover las tres cajas, eso sí lo podemos saber, las va a mover al tiempo, es decir, que las va a mover con una misma aceleración. Con una misma aceleración. Es decir, que podemos hallar la aceleración. Ahí la puse. ¿Cuál es la aceleración? O sea que sí podemos hallar esa aceleración. Segundo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hallar? Podemos hallar que la masa 1 va a traspasar una fuerza a la masa 2. Eso se llama la fuerza resultante. Entonces podemos hallar una fuerza resultante. Y vamos a hallar una fuerza de la masa 2 contra la masa 3. Es decir, podemos hallar una segunda fuerza resultante. Lo que vamos a comprobar es que si es la misma fuerza o no. Todavía no sabemos. Lo vamos a comprobar. Pero como yo les decía que hay una fuerza de contacto, es decir, que podemos hallar una fuerza de contacto número 1 y una fuerza de contacto número 2. Vamos a comprobar si la fuerza que ejerce la caja 1 contra la caja 2 es la misma fuerza de contacto entre las dos cajas. ¿Cómo podemos hacer toda esa explicación que yo les estoy dando acá? Sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es darle una ecuación para la masa 1, tenemos que hacer una ecuación para la masa 2 y tenemos que hacer una ecuación para la masa 3. Como podemos ver que la caja 1 ejerce una fuerza contra la caja 2 y la caja 2 tiene una fuerza de contacto, tenemos que hacer un diagrama de fuerzas para la caja 1. Como hay la masa 2 ejerce una fuerza contra la masa 3, pero hay una fuerza de contacto entre esas, tenemos que realizar un diagrama de fuerzas para la masa 2. Y la caja 3 va a recibir una fuerza de contacto, y como no hay nada que lo detenga, va a tener una fuerza resultante. Y tenemos que hacer un diagrama de fuerzas para la masa 3. Entonces voy a explicar esos tres diagramas. Entonces nos vamos a centrar primero en la masa 1. Entonces, ¿qué tenemos en la masa 1? Según la tercera ley de Newton, la masa 1 recibe la misma fuerza con la que se van a empujar las tres cajas. Es decir, que la masa 1 va a tener una fuerza de movimiento hacia allá, porque el Señor está empujando hacia allá, vea, de izquierda a derecha. Entonces, la masa 1 va a recibir la fuerza del Señor hacia el lado positivo en el eje de las X. Entonces acá se la pongo. Entonces pongo una flecha sobre el eje de las X, que sería la misma fuerza con la que está empujando aquí el Señor. Entonces recibe el impacto. Como es el mismo impacto, está empujando esa misma fuerza.
Pero si vemos que la masa 1 está recibiendo una fuerza de contacto, es decir, que según la tercera ley de Newton, si la masa 1 está empujando hacia allá, la masa 2 está recibiendo la fuerza de contacto en la otra dirección. Por eso, la fuerza de contacto va en el lado negativo de las X. Le está haciendo resistencia. Entonces, la masa 1 va con una fuerza de 18 newton y la caja 2 está haciendo una resistencia de contacto hacia el otro lado. Entonces, podemos ver que el señor empuja con una fuerza hacia allá para la caja 1 y la caja 1 recibe una fuerza de contacto. Seguramente, pues, como estamos en el piso, hay una fuerza natural hacia arriba y, pues, por la gravedad tenemos un peso de la caja hacia abajo. Entonces, este sería el diagrama de fuerzas para la caja 1. El diagrama de fuerzas para la caja 2. Entonces, tendríamos que la caja 2 recibe una fuerza de contacto. ¿Hacia dónde? Hacia allá, hacia donde va empujando las cajas el señor. Hacia allá. La fuerza de contacto va hacia allá, porque ya no está resistiendo, ya la está moviendo. Entonces, como la está moviendo, la fuerza de contacto va en el lado positivo. Entonces, la ponemos en el lado positivo de las X. Pero la caja 2 está recibiendo una contrafuerza de contacto, una resistencia. Entonces, como está generando una resistencia a la masa 3, para la masa 2 hay una fuerza de contacto 2 que le está haciendo resistencia. Entonces, como le está haciendo resistencia, la fuerza de contacto 2 iría en el lado negativo del diagrama de fuerzas en el plano cartesiano. La masa 2, porque está con el piso, tiene una fuerza natural del piso hacia arriba. Y por la gravedad, pues tenemos un peso hacia abajo, que sería el peso número 2. Ese sería el diagrama de fuerzas para la masa 2. Para la masa 3, como la masa 2 está ejerciendo una fuerza de contacto contra la masa 3, la está intentando mover. Entonces, como la está intentando mover, la fuerza va hacia allá. Entonces, que la fuerza de contacto 2 está ejerciendo la fuerza hacia el lado positivo porque la está intentando mover la caja 3. Entonces, la fuerza de contacto iría en el lado positivo del plano cartesiano. Y como no hay nada que lo detenga acá, no hay nada, eso quiere decir que puede moverse libremente. Eso quiere decir que en el plano cartesiano del lado negativo para la masa 3 no se pone nada. Es decir, no hay una fuerza resistente que no la deje mover. Entonces, como no hay nada que la deje mover, no se pone fuerza ahí. Es libre, es libre. Pero sí tenemos que la fuerza con la masa 3, como está pegada al piso, hay una fuerza natural del piso hacia arriba, la fuerza natural, y pues por la gravedad hay un peso contra el piso. Entonces hay un peso 3. Estos serían los diagramas de fuerzas que vamos a utilizar para hallar la fuerza resultante de cada bloque y para hallar la fuerza de contacto. Sabemos que según la segunda ley de Newton, podemos hallar la aceleración de las masas. La aceleración de las masas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cogemos la fórmula de la segunda ley de Newton, que es lo que tengo acá abajo, y tenemos la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Tenemos la fuerza con la que se van a mover las 3 cajas? Sí, claro, es con la que está empujando el señor. Es decir, que sí conocemos la fuerza de impacto contra las 3 cajas para que se muevan. Eso quiere decir que conocemos esta fuerza, la fuerza. Entonces tenemos que la fuerza es igual, pero como está moviendo no una, sino 2, sino 3 cajas, la masa sería una sumatoria de masas. Es decir, podemos sumar la masa 1 con la masa 2 y con la masa 3. Las podemos sumar para hallar la aceleración. Eso quiere decir, este signo que parece una E es sumatoria de fuerzas. Sumatoria de masas, porque esto tengo acá una M. Entonces, la fuerza con la que empuja el señor las cajas es igual a la sumatoria de las masas por la aceleración. Entonces yo pongo aquí,
la fuerza con la que empuja el Señor es igual, es sumatoria de masas. Entonces la masa 1 más la masa 2 más la masa 3, la pongo entre paréntesis, por la aceleración. Entonces le doy valores a las masas. Entonces la fuerza con la que empuja el Señor las cajas es igual a la masa 1, pero la masa 1 era de 2 kilogramos, entonces 2, más la masa 2, pero la masa 2 es de 3 kilogramos, entonces más 3, más la masa 3, pero la masa 3 es de 4 kilogramos, entonces 4 kilogramos. Todo eso en paréntesis por la aceleración. Seguimos bajando acá. Entonces, la fuerza con la que empuja el Señor las cajas es igual, sumamos, 2 más 3, 5, más 4, 9. Es decir, que la suma de las tres cajas es de 9 kilogramos por la aceleración. Pero como nos están preguntando que cuál es la aceleración de las cajas, la masa de las cajas se está multiplicando, la bajo a dividir. Entonces utilizamos la fórmula, esa ya se las había dado, la fórmula que dice que aceleración es igual a la fuerza. Entonces la fuerza es 18 newton. Dividido, vea que la pasé a dividir, dividido 9 kilogramos, que sería la suma de las tres cajas. Entonces tendríamos que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces 18 dividido 9. Y pues ya cogemos la calculadora y 18 dividido 9 es 2, porque 2 por 9 es 18. Entonces tenemos que la aceleración de las tres cajas, ya la aceleración con la que se mueven las tres cajas es de 2 metros sobre segundos cuadrados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para empezar a ver las fuerzas de cada caja independientemente. Bueno, voy a intentar mirar el chat a ver si me están haciendo preguntas por él. Haciendo preguntas. Listo, entonces continuemos. Bueno, entonces ya tenemos la aceleración de las tres cajas. Esa aceleración la tenemos que utilizar para cada una de los diagramas. Entonces vamos a empezar con la caja número 1, es decir, la masa número 1. Entonces cogemos este diagrama que tenemos de la masa 1, la cogemos y la vamos a poner acá. Vean. Pusimos el diagrama de la fuerza de la masa 1. Listo, entonces decíamos que la masa 1, teníamos que la masa 1, el Señor ejercía una fuerza, entonces tenía una fuerza, y que la masa 2 tenía una fuerza de contacto, y que había una fuerza natural hacia arriba y un peso hacia abajo. Entonces, como las cajas se están moviendo, es en el eje horizontal, solo de este diagrama necesitamos el eje de las X. Entonces, como la estamos empujando de manera horizontal, solo necesitamos el diagrama de las X. Entonces, como estamos utilizando el diagrama en la X, en el eje de las X, entonces tendremos que, según la segunda ley de Newton, sería la fuerza, pero como es en X, tenemos una fuerza de contacto y una fuerza con la que empuja el Señor, tendríamos que tener una sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces tendría la sumatoria de las fuerzas en la X es igual a la masa por la aceleración. Esta sería la misma segunda ley de Newton. ¿Qué varió ahí? Que la fuerza no es una fuerza ya nomás, porque tiene una fuerza de contacto. Entonces ya sería una sumatoria de fuerzas. Pues una sumatoria de fuerzas es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá que la sumatoria de fuerzas sería, la fuerza está en el eje positivo, vea. Entonces la ponemos aquí positivamente. Y la fuerza de contacto está en el lado negativo de las X. Eso quiere decir que se la vamos a restar a la fuerza. Entonces tendríamos que la fuerza con la que se mueve la caja 1
menos la fuerza de contacto, o sea, la resistencia que le está haciendo la otra caja. La fuerza con la que empuja una caja menos la fuerza de contacto es igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta sumatoria de fuerzas todavía no la voy a hallar. No la voy a hallar. Me voy a centrar en el lado derecho del igual. Entonces, al mirar el lado derecho del igual, tenemos una masa 1 con una aceleración. La masa 1, ¿cuánto pesa? 2 kilogramos. Y se lo vamos a multiplicar por la aceleración que llevan las 3 cajas, porque es la misma aceleración para las 3. Entonces, ya hallamos esa aceleración. ¿Cuánto nos dio esa aceleración? 2 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, aquí podemos hacer algo. Lo del lado derecho del igual va a ser la fuerza resultante con la que la caja 1 está empujando la caja 2. Entonces, la masa 1 ejerce una fuerza con una aceleración a la caja 2. Entonces multiplicamos 2 por 2, 4. Entonces aquí le puse 4 y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, eso es igual a Newton. ¿Se acuerda que yo les decía que Newton es igual a kilogramo metro por segundo cuadrado? Entonces yo ya sé que todas esas unidades son Newton. Entonces tenemos que 2 por 2, 4 Newton. La puse de color naranja. ¿Por qué la puse de color naranja? Porque esa es la fuerza resultante con la que la caja 1 está empujando la caja 2. Esa es la fuerza resultante de la caja 1 con la caja 2. El lado izquierdo de la caja, que es la sumatoria de las fuerzas, ahí aparece la fuerza de contacto, pero tenemos la fuerza con la que se está empujando la caja 1, que es de 18 newton. Entonces, tenemos que la caja 1 recibe el impacto del señor, que es 18 newton. Como es la misma fuerza, la podemos poner ahí. La caja 1 tiene una fuerza de 18 newton. Y le vamos a restar la fuerza de contacto que ejerce la caja 2. Entonces, cuando ya tenemos este diagrama, lo que nos damos cuenta es que la fuerza de contacto está sumando a esta fuerza. Está restando a esta fuerza. Entonces, yo cojo esto que está restando y lo voy a pasar aquí a sumar. Por eso acá puse un más. Entonces, lo pasé aquí a sumar. Pero cuando yo paso aquí a sumar esto, tengo que despejar la fuerza de contacto. Es decir, que yo cojo esos 4 newton y lo paso acá. Eso lo puedo hacer en un solo paso. Entonces, esto está restando, lo paso aquí a sumar. Y esto está sumando, lo paso aquí a restar. Entonces, nos quedaría que 18 newton menos 4, porque vea, aquí yo les puse que lo pasaba a restar. Entonces, 18 menos 4 newton es igual, esto estaba restando, lo pasé a sumar, entonces queda positivo. Entonces, tendríamos que 18 newton menos la fuerza resultante de la caja 1 es igual a la fuerza de contacto. Entonces, aquí ya hacemos la resta. 18 menos 4, 14. Entonces, ¿qué tenemos en el primer diagrama? Tenemos que la fuerza resultante de la caja 1 con la caja 2 es de 4 newton. Y que la resistencia que está poniendo la caja 2 con la caja 1 es de 14 newton. ¿Alguna pregunta de este primer diagrama? Por favor. Toca que me habiliten el micrófono si tienen dudas, por favor. Si no, pues continuamos con la siguiente masa. Bueno, al parecer nadie tiene preguntas. Bueno, entonces vamos a bajar, vamos a coger el segundo diagrama que dibujamos acá. Cogemos este diagrama y lo ubicamos acá para poder hallar lo que pasa con la segunda caja. Entonces, es con la que está empujando la caja. Y que la caja 3 va a ejercer una resistencia a esa caja. Entonces, tenemos que la fuerza del contacto 1 es la que está empujando la caja 3, pero la caja 3 tiene una resistencia, que sería la fuerza de contacto número 2. Pues obvio tiene una fuerza natural y un peso, pero como lo estamos empujando es en el eje horizontal, esto no lo necesitamos. Entonces solo nos vamos a
a fijar en la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, según la segunda ley de Newton, la fuerza, que es la sumatoria de X, es igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la sumatoria de fuerzas en X son la fuerza de contacto, que es la que está empujando ahora, ya no es la fuerza primera del señor, sino la fuerza de contacto, es la que está empujando la caja 3. Eso quiere decir que esa va en el lado positivo, por eso la puse aquí positivo. Pero la resistencia de la caja 3 es la que está en el eje negativo, porque le está haciendo resistencia. Entonces yo cojo esta fuerza y la resto a la fuerza de contacto 1. Y esa sumatoria de fuerzas es igual a la masa 2 por la aceleración. Pasa exactamente igual que arriba. Lo que está al lado del lado igual de la ecuación va a ser la fuerza resultante de la caja 2. Entonces tenemos que la masa 2 es de 3 kilogramos, pero la aceleración es la misma porque se están moviendo con la misma aceleración. Eso quiere decir que la masa 2 se multiplica por la aceleración. Entonces tenemos que la masa 2 pesa 3 por la aceleración, que es 2. Entonces 2 por 3, 6. Ya sabemos que todas estas unidades sumadas son kilo de Newton. Entonces tenemos que la fuerza resultante de la caja 2 contra la 3 es de 6 Newton. Es decir, la caja 2 está empujando con 6 Newton para allá. Con 6 Newton. Y el lado izquierdo sería para hallar la fuerza de contacto 2. Entonces tenemos que la fuerza de contacto 1, que fue lo que hallamos, vea, 14 Newton, le va a restar la resistencia de la caja 3. Entonces aquí pasa exactamente lo que teníamos allá. La fuerza de contacto 2 está restando, entonces lo paso aquí a sumar. Y este 6 que está sumando lo paso aquí a restar. Entonces tenemos que 14 Newton menos 6 es igual a la fuerza de contacto número 2. Entonces hacemos la resta. 14 menos 6, 8. 8 Newton. Entonces ya tenemos que la fuerza con la que empuja la 2 contra la 3 es de 6 Newton, pero la fuerza de contacto de la caja 3 contra la caja 2 es de 8 Newton. Ya vamos a comprobar si es cierto que las tres fuerzas resultantes es la misma fuerza con la que está empujando el señor. Eso lo podemos comprobar ahorita. Es muy fácil de comprobar. Entonces, el tercer diagrama decía que para la caja 3, la fuerza de contacto es la que está empujando esa caja y que no había resistencia. Eso quiere decir que no ponemos nada. Y la natural y el peso no tiene nada que ver. Entonces, la sumatoria de fuerzas aquí solo está la fuerza de contacto número 2. Entonces, la sumatoria de fuerzas sería la fuerza de contacto número 2. Y eso es igual a la masa 3, todas las cajas, 2 metros sobre segundos cuadrados. Entonces multiplicamos 4 por 2, 8. Eso quiere decir que la fuerza resultante número 3 es la misma fuerza de contacto. Eso quiere decir que la fuerza de contacto número 2 es la misma fuerza resultante de la caja 3. Es decir, 8 Newton. Entonces lo vamos a comprobar. Entonces él fuerza todas las tres cajas con una fuerza de 18 Newton. Eso quiere decir que la suma de la fuerza resultante de la masa 1 con la masa 2, se le suma la fuerza resultante de la masa 2 con la masa 3. Y se le suma la fuerza resultante de la masa 3. Vamos a sumar las tres fuerzas resultantes y nos tiene que dar 18 Newton para saber que sí es verdad. Vamos a sumar las tres fuerzas de contacto. Vamos a ver si es verdad. La primera, más la fuerza resultante 2, 6 Newton. Entonces, 4 más 6, 10. Ya llevamos 10. Y la fuerza resultante número 3 nos dio 8. Y 10 más 8, 18. Eso quiere decir que sí es cierto que el señor estaba empujando la caja a 18 Newton. Y la segunda es de 8 Newton.
¿Alguna pregunta del ejercicio? Para pasar a trigonometría. No, ya yo no me retiro. ¿Todo claro? Profesor, y tenemos reunión ahorita a la 1 de la tarde, nos dijeron, le entrego boletines, entonces, ¿cómo hacemos? Y no, yo no tengo, no sé dónde ingresar porque Son las 12. por eso, La explicación de trigo yo la hago a toda mecha para que alcancen a entrar a la reunión a la 1. ¿y cómo A la entra 1. uno si a mí no me han enviado nada para lo de la reunión? Yo creo que en el grupo de WhatsApp cuelgan el link para... Yo no estoy en ¿A ningún esa a las grupo de 12:15 WhatsApp. la reunión? Uy, chanfle. Entonces, ¿alguien tiene el contacto de... ¿Quién me está hablando? Perdón, pregunto. Bueno, mire, ¿Quién me habla para que te puedan agregar al chat? nadie. ¿Qué pasó, Viviana? ¿Eres tú la que no estás en el grupo? No, sí, tú estás en el grupo. Esa es la hora actual, son las 12:15, sí, señora. ¿Y a qué hora es la reunión? A la 1, profe. A la 1, a la 1, a la 1. A la 1. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer una cosa. Entrega boletín. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a empezar a hablar, voy a empezar a hacer la explicación y a las 12:45 se desconectan ustedes, pero yo voy a seguir mi explicación para poder grabar toda la explicación. Entonces ustedes, cuando pasen allá a la reunión, yo sigo grabando y cuando terminen la reunión, yo cuelgo el video para que ustedes puedan ver el final, la finalización de la explicación. ¿Listo? ¿Quedamos así? A extender, ustedes se meten a la reunión normal, que yo termino mi explicación para que ustedes después vean el final de la explicación. Aunque voy a hacerlo lo más rápido posible para que me entiendan. Tenemos 40 minutos. Listo. Porfa, agreguen al chat a la señora que no está en el chat para que pueda tener el link de la reunión, por favor. Que por favor deje el número de teléfono. En trigonometría vamos a ver. Bueno, entonces, la persona que no está en el chat, ponga aquí en el chat de esta videollamada el teléfono para que la puedan agregar al chat del curso, por favor. Bueno, entonces, teorema del coseno. La clase pasada de trigonometría que estuvimos hablando fue el teorema del seno. Hoy voy a hablar del teorema del coseno. Entonces, vamos a imaginarnos que el teorema del coseno es como si estuviéramos haciendo un ajiaco. Nos vamos a imaginar haciendo un ajiaco. Para hacer ese ajiaco, tenemos que ir a comprar yuca, papa, bueno, todo lo que tiene mazorca, a comprar los ingredientes. Entonces resulta y acontece que uno no sabe hacer esa sopa de ajiaco y uno ve en YouTube el proceso de cómo es que se hace la sopa de ajiaco. Entonces uno ve la foto en YouTube y uno dice, uy, esa sopa está como rica. Entonces lo que voy a mostrar aquí en este teorema del coseno es la foto que uno ve del ajiaco en YouTube. Es decir, ustedes ven la foto y ustedes dicen, uy, qué rico, aunque uno ve esto y la verdad no es que se vea tan rico, ¿no? Pero bueno, entonces vemos la foto y la foto dice a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por coseno de a.
B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces AC por el coseno de B. Y tenemos que C al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 veces, más B al cuadrado más 2 veces AB por coseno de C. Entonces uno ve la foto de YouTube y uno dice, esto se ve como rico, yo quiero aprender a hacer esa sopa. Entonces uno empieza a ver todo el proceso de cómo se hace esa sopa. Entonces vamos a hacer el proceso de cómo se hace la sopa del teorema del coseno. Entonces lo primero que hay que hacer es comprar los materiales. Entonces compramos los materiales y los ubicamos. Pero para poder empezar a hacer la sopa, uno tiene que saber qué va a comprar. Entonces uno compra los ángulos. Entonces, para comprar los ángulos, vamos a la tienda y pedimos un ángulo A mayúscula, un ángulo B mayúscula y un ángulo C mayúscula. Entonces ya compramos los ángulos. Y después nos va a B minúscula, compramos el lado A minúscula y compramos el lado B minúscula. Pero entonces cuando uno compra esos elementos, hay unos elementos que para poderlos poner a cocinar hay que pelarlos. Entonces pelamos el triángulo y lo dividimos por la mitad. Al dividirlo por la mitad, al dividir el triángulo por la mitad, vemos que esa línea que divide se llama H minúscula. H minúscula. Y que inmediatamente cuando uno divide ese triángulo por la mitad, dividimos el triángulo por la mitad, este ángulo que se da aquí, en esta esquinita, es de 90 grados. Y este de aquí, para el otro lado, también es de 90 grados. Eso quiere decir que este punto con que dividimos estos dos lados, lo vamos a llamar ángulo H, es decir, el de 90 grados. Le vamos a poner el nombre de ángulo H. Entonces, como pelamos la yuca por la mitad, pelamos las yucas por las mitades, resulta que este pedacito de aquí se va a llamar M minúscula y este pedacito de acá se llama N minúscula. Cuando unimos otra vez la yuca de los dos pedazos, tenemos que M más N de yuca es igual a B yuca completa. Entonces tenemos que este pedacito vale M y este vale N. Eso quiere decir que el lado B, que sería este, lado B, es igual a M más N. Estamos uniendo los dos pedazos de yuca. Listo, entonces tenemos aquí ya todos los materiales. Entonces, cuando nos devolvemos al video de YouTube para hacer la sopa del coseno, nos dicen, antes de empezar, pongan a hervir el agua. Entonces, tenemos que ir con la olla gigante a ir por agua para ponerla a calentar. Entonces, nos vamos a imaginar que la olla es esta que tenemos acá que se llama el teorema de Pitágoras. Es decir, para poder hacer la sopa del coseno, tenemos que tener una olla gigante para poner a cocinar todo. Entonces, esa olla gigante se va a llamar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, en el video nos hacen un recuento. Para poder hervir el agua, necesitamos ponerlo a fuego lento para que todas las bacterias del agua se eliminen. Entonces, voy a hacer un recorderis igual de qué se trata el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras es un teorema que sale de un triángulo donde uno de sus dos lados, como el que tenemos aquí abajo. Entonces, tenemos que este lado, con este lado, este pedacito es un ángulo de 90 grados. Entonces, el teorema de Pitágoras dice, listo, si usted tiene un triángulo donde dos de sus lados hacen un ángulo de 90 grados, podemos hallar el teorema de Pitágoras. Entonces, si tienen un triángulo así, el teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado es igual al coseno al cuadrado del coseno, al cateto opuesto al cuadrado,
más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces el teorema de Pitágoras dice, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Eso es lo que dice acá. Entonces, pusimos a hervir el agua. Pusimos a hervir el agua. Entonces cogemos los materiales de la sopa del lado izquierdo, es decir, el triángulo que vemos mirando la pantalla del lado izquierdo y lo ponemos aquí abajo. Entonces, es como si yo estuviera viendo cocinar a mi mamá y mi mamá coge una olla y en una olla echa la papa, la yuca y todo eso y en la otra pica la cebolla y pica todo, ¿sí? Pica otra cosa en otro lado. Entonces, bajamos lo de una olla a picar, a pelar y a toda la vaina. Entonces, en esa olla tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo H, que era el del puntico morado, el ángulo H, y tenemos que este lado sería el lado C, tenemos el lado H, que es con lo que dividimos el triángulo, y tenemos que el pedacito chirriquitico de ese lado del triángulo lo llamamos M minúscula. Entonces, vamos a ubicarnos desde el ángulo A. Entonces, si nos ubicamos en el ángulo A, la hipotenusa, ¿se acuerda que yo les decía que era siempre la diagonal del triángulo? Entonces, tenemos que la hipotenusa es C. Entonces, cogemos esa C y la ubicamos en el teorema de Pitágoras. Entonces, C al cuadrado es igual, C al cuadrado es igual a el cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto es este de acá. Cogemos la H del cateto opuesto y la ubicamos acá en el teorema de Pitágoras, pero dice que el cateto opuesto está al cuadrado, entonces H al cuadrado. Más, cogemos el cateto adyacente, que sería este, más el cateto adyacente, lo cogemos y lo ubicamos acá en el cateto adyacente, pero dice que el cateto adyacente está al cuadrado. Eso quiere decir que C al cuadrado es igual a H al cuadrado más M al cuadrado. Entonces ahí es donde mi mamá dice, uy, terminé de picar la yuca, la papa y la mazorca en esa olla. Entonces ya la dejó lista ya. Todavía no la ha echado a la olla gigante. Todavía no. Hasta ahora la peló. Y entonces dice, listo, ya tengo eso listo. Ahora voy a picar la cebolla, el cilantro, el tomate, todo lo de la otra olla. Entonces coge el otro triángulo y empieza a preparar lo del otro triángulo. Que este ángulo es C, este ángulo es B y este ángulo es H. Tenemos que este pedacito de acá, que fue con lo que dividimos los dos triángulos, es H minúscula. Y tenemos que el otro pedacito del otro lado del triángulo lo llamamos N minúscula. N minúscula. Entonces, volvemos a hacer lo del teorema de Pitágoras. Entonces dice que el teorema de Pitágoras es la hipotenusa, pero la hipotenusa es la diagonal. En esta olla, la diagonal de la hipotenusa es A. Entonces cogemos A, la pasamos acá, pero dice que la hipotenusa al cuadrado, entonces A al cuadrado. Nos dice que es igual al cateto opuesto al cuadrado. Entonces ubicamos el cateto opuesto. El cateto opuesto es H minúscula. La ubicamos acá, pero dice que el cateto opuesto es A al cuadrado. Entonces H al cuadrado. Más el cateto adyacente. Entonces cogemos el cateto adyacente, que es N minúscula, y la ubicamos acá arriba. La ubicamos acá arriba. Listo, y mi mamá dice, ya piqué la cebolla, el cilantro, el tomate y todo eso. Entonces dice, bueno, ahora sí necesito empezar a meter todo, vamos a meter todo a la olla grande porque el agua hirviendo ya empezó a hervir, entonces la vamos a echar al agua. Vamos a echar todo al agua. Y ahí sí ya me cortaron. Entonces, me corchó. Entonces vamos a echar todo ahí. Vamos a echar ahí. Entonces, cogemos la olla y cogemos el teorema de Pitágoras de un triángulo,
que sería c al cuadrado igual a h al cuadrado más m al cuadrado. Y cogemos el otro teorema de Pitágoras, que sería a al cuadrado más h al cuadrado más n al cuadrado. Y los ubicamos acá abajo. Están ubicados. C al cuadrado es igual a h al cuadrado más m al cuadrado. Y a al cuadrado es igual a h al cuadrado más n al cuadrado. Entonces, cuando tenemos estos dos teoremas de Pitágoras, de ambos triángulos, nos damos cuenta que en uno y en el otro se repite h al cuadrado. Se repite. Por eso los encerré. Entonces, como se repite, cojo lo que está estorbando, que sería m al cuadrado para uno y n al cuadrado para el otro. Entonces, como están estorbando, yo cojo este m al cuadrado y lo voy a pasar aquí a restar. Y nos quedó acá. M al cuadrado menos m al cuadrado es igual a h al cuadrado. Y lo mismo hago para este. Este n para restar acá. Entonces nos queda a al cuadrado menos n al cuadrado es igual a h al cuadrado. Entonces ya va teniendo aquí como forma. Entonces nos dan dos ecuaciones distintas. Pero estas dos ecuaciones, vea que este ya lo despejamos, este h al cuadrado, y ya despejamos este h al cuadrado también. Entonces lo que podemos hacer es igualar esta ecuación con esta ecuación. Entonces yo cojo c al cuadrado menos m al cuadrado, lo cojo y lo ubico acá, al lado izquierdo. Cojo el igual y lo bajo y lo pongo acá. Pero como lo vamos a igualar, entonces puedo quitar esta h al cuadrado y cojo este y lo voy a pasar a este lado. Entonces las igualé. Por eso ya no está h al cuadrado, porque primero despejamos y después igualamos. Entonces, esto es c al cuadrado menos m al cuadrado es igual a al cuadrado menos n al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta aquí arriba, tenemos que despejar a al cuadrado. Tenemos que despejarlo. Vea que para poder comprobar esto, este a al cuadrado está despejado. Entonces, aquí ya le empezamos a ver forma. Entonces, ya tenemos a al cuadrado. Entonces, cogemos, para poder despejar esto, voy a coger esto que le está estorbando a al cuadrado y lo voy a pasar para acá, a sumar. Entonces nos quedó c al cuadrado, bajo este, menos m al cuadrado. Esto estaba restando, lo pasé a sumar, entonces más n al cuadrado es igual a al cuadrado. Entonces ya nos quedó esta ecuación. Entonces yo lo que voy a escoger es todo lo que está al lado izquierdo, todo. Como lo cojo todo al mismo tiempo, lo puedo pasar igualito al otro lado. Y cojo a al cuadrado y lo voy a pasar también con el mismo signo al otro lado, porque voy a hacer como un enroque. Entonces, como estoy haciendo un enroque, no estoy despejando, ahí no voy a despejar nada, sino voy a cambiar de posición. Todo lo que está al lado izquierdo al derecho y del lado de derecho al izquierdo. Entonces, como voy a hacer es un enroque, no tengo que quitarle los signos. No, quedan con los mismos signos, queda igual porque estoy haciendo es un enroque, no estoy despejando. Entonces, como hice un enroque, para organizarlo, para verlo más bonito, entonces queda a al cuadrado, queda igual, es igual a c al cuadrado menos m al cuadrado más n al cuadrado. Más n al cuadrado. Entonces, vean que ya casi le está cogiendo forma a lo que estamos viendo aquí arriba. Vea, a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Este pedacito ya lo tenemos. Entonces tenemos que hallar lo que falta. Entonces para poder hallar lo que falta, tenemos que desaparecer esta n que está aquí. Tenemos que desaparecerla. Entonces para poderla desaparecer, vea que tenemos m y n. Pero esta m y m la vemos en este pedazo del triángulo acá abajo, vea. Cuando unimos m y n, sería igual a b. Cuando unimos las dos yucas. Bueno, eso fue un ejemplo que yo puse. Entonces, si unimos esas dos partes, tenemos a m y a n. Entonces, tenemos que b es igual a m más n. Entonces, yo teniendo esto, que ya sabemos que es esto,
Entonces yo lo puse acá abajo, véanlo. Tenemos que B es igual a M más N. Entonces, yo cojo y yo veo que N que está aquí lo puedo desaparecer. Entonces, para poderlo desaparecer, yo voy a despejar. De esta formulita chiquitica que acabé de poner aquí, voy a despejar N. Entonces, la M está estorbando. Entonces, como está estorbando la M, voy a coger la M y la voy a pasar a restar acá. Entonces, tendríamos que B menos M es igual a N. Entonces, despejé N. Entonces, estaba estorbando, la pasé aquí a restar y quedaría B menos N, M igual a N. Entonces, yo cojo este pedazo que tenemos acá y lo voy a poner acá. A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos M al cuadrado. Y ahora voy a coger lo que vale N, que es B menos N, y voy a coger esa B menos M y la voy a reemplazar por N. Entonces nos quedaría A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos M al cuadrado más, ahí voy a reemplazar B menos M, pero esa N está al cuadrado, entonces tengo que elevar todo B menos M al cuadrado. Entonces ya tenemos A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos M al cuadrado más B menos M al cuadrado. Entonces, espero que ustedes se acuerden de este tema de octavo. Esto se llama, en álgebra se llama binomio cuadrado perfecto o trinomio cuadrado perfecto. O sea, es de la forma B menos M elevado al cuadrado. Entonces, esto es un binomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo se resuelve un binomio cuadrado perfecto? Entonces, voy a recordar. Como el signo es negativo, al resolver este binomio cuadrado perfecto, los signos van intercalados. Más, menos, más. Entonces, los tengo que poner intercalados. Y se resuelve de la siguiente manera. Entonces, binomio cuadrado perfecto. El primero al cuadrado. El primero es B. Entonces, lo ubico acá. B al cuadrado. El primero al cuadrado. B al cuadrado. Menos, porque es negativo, menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces tenemos 2 veces B por M. Como es negativo van intercalados, más, menos, entonces aquí va el más. Entonces, más el segundo al cuadrado, o sea, M al cuadrado, más el segundo al cuadrado, M al cuadrado. Entonces nos queda, ya después de haber resuelto este binomio cuadrado perfecto, nos quedaría A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos M al cuadrado, más B al cuadrado menos 2 veces BM más M al cuadrado. Entonces, podemos ver que aquí hay M al cuadrado positivo y M al cuadrado negativo. Eso quiere decir que yo los puedo cancelar. Es como si yo tuviera 1 positivo y 1 negativo da 0. Entonces yo los cancelo. Si yo tengo 3 positivos y 3 negativos, los puedo cancelar. Entonces, como hay 1 positivo y 1 negativo, yo los puedo cancelar. Entonces nos queda A al cuadrado es igual a C al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces BM. Entonces ya le vamos cogiendo forma. Vea que ya apareció aquí la B al cuadrado y ya apareció el 2 menos 2 veces. Menos 2 veces B. Entonces vamos a comprobar si ya está quedando. Vea. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B. Oh, ya casi va a estar esa sopa. Es mi sopa, yo le eché cilantro. Vamos a ver si me queda rica. Porque allá me regañaron. No, mentiras. Entonces, vamos a mirar de dónde sale esta C por coseno de A. Entonces, nos devolvemos acá, a donde íbamos. Entonces, hasta B está bien. Eso quiere decir que esta M la tenemos que reemplazar por coseno de algo. ¿Cómo reemplazamos esta M? Entonces, fácil. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el lado que estamos elevando al cuadrado es A. Es el que despejamos, A. Eso quiere decir que necesitamos uno de estos dos triángulos, uno de estos dos primarios,
el del ángulo A, porque estamos hallando el lado A, entonces necesitamos el del ángulo A. Vea que aquí dice coseno de A, o sea que tenemos que coger el triángulo donde está el ángulo A. Entonces cogemos este pedazo del triángulo, y lo vamos a ubicar aquí abajo, que es el que puse acá. Lo ubicamos acá abajo. Entonces ya lo tenemos ubicado. Entonces, ¿se acuerdan que yo en la clase pasada, cuando hicimos la del teorema del seno, yo les decía que para cada razón trigonométrica había un fraccionario distinto? Para el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Para el coseno no, para el coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tenemos la razón trigonométrica del coseno. Entonces vamos con este triángulo, como si es de 90 grados, podemos sacarle la razón trigonométrica. Entonces, como es de 90 grados, vamos a reemplazar los valores del cateto opuesto y de la hipotenusa de este triángulo. Entonces tendríamos coseno ¿de cuál ángulo? Del ángulo A. Entonces cojo el ángulo A y lo pongo al lado del coseno. Coseno del ángulo A. Sería al cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente es el lado pegadito, el que está pegado. El lado pegado sería M minúscula. Entonces cojo esta M minúscula y la pongo donde dice cateto adyacente. Sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es C minúscula, vean. La diagonal siempre es la hipotenusa. Entonces cojo la hipotenusa y la ubico acá donde dice hipotenusa. Entonces nos quedaría coseno de A es igual a M sobre C. Listo, ya tenemos aquí la razón trigonométrica. Pero aquí lo que tenemos que despejar es M, porque es lo que está estorbando aquí a todo esto, vean, para que nos quede igual arriba. Entonces, como está estorbando M, vamos a despejar acá M. Entonces, la C que está dividiendo, la voy a pasar a multiplicar. Entonces, nos quedaría C multiplicado por coseno de A es igual a M. Entonces, yo cojo, y vea que ya despejé M, voy a coger esto que teníamos acá arriba, esta ecuación, y la voy a ubicar acá. Entonces tenemos que A al cuadrado es igual a C al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces BM. Entonces, cojo lo que vale M y lo voy a reemplazar aquí en vez de esta M. Entonces nos quedaría A al cuadrado es igual a C al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces por coseno de A. Y ahora sí ya quedó la sopa hecha. Entonces cogemos esto y nos damos cuenta que ya lo tenemos. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces BC por coseno de A. Me preguntar, profe, ¿de dónde sale la B al cuadrado y dónde sale C al cuadrado? Pues fácil. Aquí al cuadrado es porque despejamos todo para A, para el ángulo A. Si ponemos B, vea que prácticamente cambiamos, digamos, es como si cogiéramos el triángulo primario y lo empezáramos a rotar. Entonces, rotemos este triángulo hacia la izquierda. Entonces, B pasaría abajo. Y C pasaría arriba y A pasaría al lado derecho. Entonces, es como si empezáramos a rotar el triángulo y quedaría aquí ya para el lado para B, pero entonces, si aquí sería A al cuadrado y aquí sería B al cuadrado, C al cuadrado, pues si estamos rotando el triángulo, los otros dos lados serían A al cuadrado y C al cuadrado. Y si lo seguimos rotando para C, de ahí para allá cambian. Entonces, si aquí es A, aquí sería BC. Si aquí es B, pues aquí sería AC. Y si aquí es C, aquí sería AB. Y pues los ángulos, como lo estamos rotando el triángulo, pues si es para A, sería ángulo A. Si es para B, ángulo B. Y si es para C, sería C. Eso es como para evitar tener que hacer todo el mismo proceso para hacer este y para hacer ese. Pero es como si estuviéramos rotando el triángulo. ¿Alguna pregunta de cómo es que quedó la sopa? ¿Sí sabía rico o el cilantro dañó la sopa? Mentiras.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta los que se quedaron acá? Aquí para explicar el ejercicio. No, profe. Y darle. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Tiene preguntas? Pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, no. Entonces, le vamos a dar una, ¿para qué todo eso? Entonces, eso se utiliza para hallar el lado de algún triángulo. El lado de algún triángulo. Vamos a hacer de cuenta que este pedazo que está acá, esta línea que está acá, es la torre inclinada de Pisa. Entonces, vamos a mirar cuánto mide la torre inclinada de Pisa. Entonces, aquí tenemos una torre, vamos a imaginar la torre inclinada de Pisa acá, y vamos a hallar cuánto mide esto. Entonces, si nos paramos en un punto y miramos el techo de la torre, podemos hallar cuánto mide. Entonces, la proyección de la mirada de donde estamos parados aquí arriba es de 7 metros. Y tenemos que de donde estamos parados, si caminamos hasta la torre, esos son 12 metros. Entonces tenemos que este lado vale 7 y este lado vale 12. Vale 12. Y que el ángulo con la que estamos mirando arriba a la torre es de 40 grados. Entonces vamos a hallar este ladito de acá. Entonces vamos a darle valores a los ángulos con letras mayúsculas. A, B y C. Y le vamos a dar letras minúsculas a cada lado de los triángulos. Entonces, A, B y C. Entonces, ahí le dimos valores a todos los lados y le dimos valores a los ángulos. Entonces, como necesitamos hallar el lado A de este triángulo, vamos a utilizar la fórmula del lado A, que sería A al cuadrado. Entonces la ubicamos aquí abajo. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de A. Entonces ya tenemos que acabamos de hallar. Entonces le vamos a dar valores que le dimos al triángulo. Entonces, A al cuadrado le dimos X. Entonces vamos a reemplazar A al cuadrado por X al cuadrado. A B al cuadrado le dimos que era 12. Entonces sería 12 al cuadrado. Para C al cuadrado sería 7. Entonces sería 7 al cuadrado. Menos 2 veces B por C. Entonces menos B es 12 y C es 7. Entonces 12 por 2 por 12 por 7. Por el coseno de A, pero el coseno de A sería el ángulo A, y el ángulo A es de 40 grados. Entonces cogemos el 40 grados y lo ponemos acá. Entonces quedaría X al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 veces por 12 por 7 por coseno de 40. Entonces de aquí para allá, ya solo es calculadora, hallar potencia. Bueno, entonces sería X al cuadrado es igual 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. Bajamos el más. 7 por 7, 49. Entonces ponemos el 40. Bajamos el menos. Entonces hacemos esta multiplicación. 12 por 2 es 24. Y 24 por 7 es 168. Por coseno de 40. Entonces, vamos a ir haciendo el paso a paso. Entonces queda X al cuadrado. Entonces dice 144 más 49 da 193. Entonces es 193. Bajamos el menos, bajamos el 168, bajamos el coseno y bajamos el 40. Entonces nos queda que X al cuadrado es igual a 193 menos 168 por coseno de 40. Entonces lo que vamos a hacer es, bajamos el X al cuadrado, bajamos el 193, bajamos el menos, bajamos el 168 y le vamos a sacar el coseno a 40. Si cogemos la calculadora,
coseno de 40 es 0.76. Entonces nos quedó que x al cuadrado es igual a 193 menos 168 por 0.766. Entonces, bajamos el x al cuadrado, bajamos el 193, bajamos el menos y hacemos esta multiplicación. 168 por 0.766 da 128.69. Entonces tenemos que x al cuadrado es igual a 193 menos 128 por 69. Ya hacemos esta resta que nos hace falta. Entonces bajamos el x al cuadrado y 193 menos 128.69 da 64.31. Entonces aquí ya tenemos que sacarle raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá. ¿Por qué? Porque necesitamos quitarle el cuadrado al x. Y la única manera es sacándole raíz cuadrada. Y si sacamos raíz cuadrada acá, sacamos raíz cuadrada al otro lado. Entonces ponemos la raíz cuadrada y la raíz cuadrada. Entonces, esto es universal. Esto podemos cancelar la raíz cuadrada con el exponente cuadrado. Entonces, como es raíz cuadrada y exponente cuadrado, lo podemos cancelar y queda la x solita. Y x sería igual a raíz cuadrada de 64.31. Y ya con la calculadora, pues le sacamos raíz cuadrada de 64.31. Eso nos da 8.61. Eso quiere decir que x es 8.61. Eso quiere decir que la altura de x es 8.61. Es lógico, vea. Un lado vale 7, el otro vale lado 8 y este lado vale 8.61. Entonces, esta es la manera con la que le podemos dar una función, o sea, la podemos utilizar el teorema del coseno. Para esto podemos utilizar el teorema del coseno. Bueno, voy a dejar hasta ahí. Espero que me hayan entendido. Sé que algunos se retiraron. Espero que puedan ver el video después, por si tienen alguna duda. Que pasen una feliz tarde. Ahí le dejé colgados los ejercicios para que los puedan resolver y me los cuelgan tan pronto los vayan terminando, ¿vale? Un abrazo. Feliz Día de las Madres para las madres. Yo sé que van a ver el video después. Entonces, feliz día para todas las madres de este curso. Consientan a sus mamás, señor Alex y señor Brian. Feliz día y feliz tarde. Hasta luego.